¿Qué tal amigos? En este video veremos el teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto que se subdividirá en dos partes. La primera parte veremos también la primera parte dice lo siguiente. Si tenemos la derivada con respecto a x, que es derivada de x, de una integral que va de x a a, de la función en t, de la determinante de t, y cerramos, que es igual a la función de x. Entonces, esto será de la misma función de la hora de x. Ahora veamos una situación más completa, que sería la determinante de x, que sería la integral de una constante a de u de x. Ahora tenemos aquí la simple EPIS. Veamos una expresión más compleja, que sería de u de x, que sería la misma función copiando la f, la función de t, con su respectivo diferencial de t. Entonces, lo que aquí hacemos es evaluar la función, que sería en la función de u de x, que t se cambia la función, se agarra de acá, la multiplicamos por la derivada de u de x, entonces así como la derivada interna de x. Similar a la regla de la cadena. Esto es lo que nos dice, teóricamente, que la primera parte del teorema fundamental de cálculo. Veamos también a continuación ejemplos de esta situación. Veamos. Como parte 1, tenemos como ejemplo 1, sería la derivada de dx por la integral de x a 5 de 3 de t al cuadrado más 1, la derivada de t. Vamos a encontrar la derivada con respecto de x, que esto es desde 5 a x, que esta función que está en términos de t, con su respectivo diferencial de t. Entonces esto sería, al escribir esta misma expresión, pero en términos de x. Esto es f de t, y esto es f de x. O sea que nos queda 3x al cuadrado más 1, que sustituiremos por la variable de t. Esta sería nuestra respuesta a esta derivada. Veamos el segundo ejemplo. Que sería la determinante de f de x. La derivada menos 3 de x de una tangente de t al q de t de x. Y lo que vimos en el teorema fundamental de cálculo parte 1 es que la x tiene que estar arriba y la constante tiene que ser de parte de abajo. Entonces vamos a intercambiar estos dos límites de integración. Escribimos aquí, en la parte inferior escribimos menos 3 y en la parte superior seríamos la x. Pero este cambio sería límites de integración, hace cambio de signo y nos quedaríamos con el signo negativo. Y ese negativo lo podemos reescribir por fuera, sería de acá, de toda esta derivada que tenemos de acá. Entonces esto nos va a quedar menos la función que tenemos acá,
de tangente de t al cubo, la que llamamos f de t, pero ahora evaluada en términos de x. X pasa a ocupar el lugar de t. Entonces tenemos tangente, entre paréntesis, x al cubo. Y esto es la respuesta para el ejemplo 2, que venía con x en la parte de abajo y menos 3 en el límite superior. Veamos el tercer ejemplo. Donde nos pide encontrar la derivada con respecto a la derivada de x, la integral que va respecto de 1 hasta 3x al cuadrado de la función de e en seno de t de una determinante de t. Tres x al cuadrado hace el papel de u de x. Lo que tenemos aquí es la función de f de t. Entonces vamos a aplicar la regla que vimos. Vamos a escribir que la función evaluada en u de x. Es decir, que esta expresión va a ocupar el lugar de la letra t, que sería e elevado al seno de 3x al cuadrado. Esto es lo que lo llamamos en f de u de x. En esto tenemos que multiplicarlo, vamos a hacer acá, multiplicarlo por la derivada de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 6x. Y si se quiere podemos escribir 6x al comienzo y enseguida es seno elevado al x a 3x al cuadrado. Y este es el resultado de esta derivada. Para la segunda parte del teorema fundamental del cálculo, que sería las siglas de FC, dice lo siguiente: la integral es de a y b hasta b de la función de x con su respectivo diferencial de x es igual a otra función f mayúscula de x, que es la antederivada de f minúscula, que sería, y esta función evaluada de a y b en estos dos límites de integración, que es a y b. Y esto es igual a f mayúscula de b menos f mayúscula de a. Es decir, se evalúa primero el límite superior y el límite inferior, y esto se resta a la evaluación del límite inferior en la misma antederivada. Aquí sí tiene que cumplir que la derivada de f mayúscula, sería prima, tiene que ser igual a f minúscula. ¿Listo? Que la función de x. Recordemos que esa es la primera función de los límites integrales. Una función, o sea, una antiderivada, una función llamada primitiva, de tal manera que tal varían de las funciones que tenemos en el límite de integración. Un ejemplo de la segunda parte del teorema fundamental del cálculo sería la integral de pi partido 3 y pi dividido 6 por un coseno de x con su respectiva derivada de x. Entonces sería encontrar los tercios, pi tercios del coseno de x. Entonces es igual a la integral de pi 3 tercios, sería seno de x, y la antiderivada de seno de x sería coseno de x. Entonces esto lo vamos a evaluar
en estos dos límites de integración, que serían primero en pi sextos por pi tercios, que sería límite superior y límite inferior. Entonces esto nos queda de la siguiente manera: seno de pi tercios, acá, aquí evaluamos el límite superior en antederivada de seno, menos el seno de pi sextos. Entonces evaluamos el límite inferior en la misma antiderivada, que esto sería igual, se resuelve esto. Tendremos que el seno de pi tercios, o sea el seno de 60 grados, que sería raíz de 3 medios, y esto menos el seno de pi sextos. Recordemos que pi sextos corresponde a 60 grados. Entonces, la unidad de 60 grados es un medio. Y eso se puede reescribir con denominador 2. En acciones homogéneas dejamos el mismo denominador. Y arriba escribimos los mejores denominadores, que sería la raíz cuadrada de 3 menos 1. Acá, 3 menos 1. Y esto es el resultado de esta integral definida, de este teorema fundamental de cálculo.